Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que sería función renal, generalidades de la función renal. Primeramente, los riñones son órganos esenciales que, además de actuar en el filtrado, participar en el filtrado de la sangre, eliminan productos metabólicos, toxinas que provienen de la sangre. También participan en el control integrado de líquido extracelular, ¿sí? Y del equilibrio de los electrolitos, sodio, potasio, cloro. También el equilibrio de ácido-base, y producen hormonas como el calcitriol, que tiene que ver más que todo para la formación de la vitamina D, la eritropoyetina para la formación de los glóbulos rojos, en la cual estos activan metabolitos como también la renina, que es otra enzima que participa en el control del líquido extracelular y electrolítico. Primeramente, la función que tiene todo el sistema renal como principal es la eliminación de productos por la orina, ¿sí? De productos de desecho, mediante el filtrado de la sangre, ¿sí? O sea que va a eliminar desechos metabólicos y sustancias extrañas como químicas y fármacos. Después también otra de las funciones es la regulación del agua, el equilibrio de iones inorgánicos, la osmolaridad también de la sangre con respecto a la orina, y obviamente ayuda al equilibrio del ácido-base con la cooperación de los pulmones, ya que sería la parte del medio interno. ¿Qué quiere decir esto? Que controla la volemia, ¿sí? Que sería la cantidad de líquido en sangre, controla los niveles plasmáticos de diversos iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el fosfato, ¿sí? Que son regulados a nivel renal, ¿sí? Por la reabsorción en los túbulos renales. También el pH sanguíneo, ¿sí? Ya que la excreción de una cantidad de hidrógeno, ¿sí? Hacia la orina y la conservación de bicarbonato, o sea, iones de bicarbonato, van a intervenir para amortiguar, digamos, los iones de hidrógeno de la sangre, ¿sí? Y mantener obviamente un pH constante. Por eso mismo el tema de cuando se valora los gases arteriales, cuando hay una descompensación metabólica, los riñones están en juego, ¿sí? Después el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, ya que mediante la regulación de la pérdida de agua y la pérdida de solutos en la orina se va a mantener la osmolaridad sanguínea constante, ¿sí? Con respecto a la producción de hormonas y enzimas, ¿sí? Tenemos la regulación de la presión arterial, ya que los riñones secretan una enzima que se llama renina. Esta activa un sistema que se llama renina-angiotensina, junto con la aldosterona, y hacen que el aumento de la renina eleve la tensión arterial, ¿sí? Por eso mismo la disminución de esta enzima o el aumento va a influir, ya que esta renina se encuentra liberada en un sistema que está alojado en este sistema renal, ¿sí? Después, otra regulación endocrina es mediante la producción del calcitriol y la eritropoyetina, ¿sí? El calcitriol es la forma activa de la vitamina D que participa más que todo en la regulación o la homeostasis del calcio, o sea, el equilibrio del calcio. Y la eritropoyetina es la que estimula la producción de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, ¿sí?
Otra cosa que tenemos que también tener en cuenta como función es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es cuando, digamos, es una manera de conseguir glucosa que realice el cuerpo mediante cualquier elemento biológico, ya sea proteínas, lípidos, ácidos grasos, ¿sí? Cualquier sustancia biológica se pueda extraer glucosa, ¿sí? Y casi siempre se produce una gluconeogénesis cuando disminuye abismalmente o bruscamente la glucosa en plasma o en suero, ¿sí? Glucosa en sangre. Entonces el cuerpo tiene que requerir hacer gluconeogénesis, ¿sí? O sea, para mantener la glucosa en sangre en un estado homeostático, ¿sí? En un estado de equilibrio. Bien. Los riñones pueden utilizar proteínas, ¿sí? Aminoácidos, para realizar la gluconeogénesis, que sería síntesis de moléculas de glucosa a partir de moléculas no glucídicas, ¿sí? Y liberar glucosa hacia la sangre para que obviamente podamos mantener el nivel de glucosa arriba de los 70, entre los 70 y 110, ¿sí? Bien, esto sería como un resumen de las funciones que tiene el riñón, ¿sí? Y saber que, bueno, ayuda a una gran parte de situaciones que pasan en nuestro cuerpo, ¿sí? Como ocurre en el resto, digamos, del organismo, también hay que tener en cuenta que la fisiología renal está ligada a la estructura del aparato excretor renal, ¿sí? Que está diseñada para mantener un flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que se filtra la sangre y se excreta. Bien, algo así, como para acortar, digamos, la información rápida. Este flujo hará que la orina, que inicia su formación en los riñones, pase a través de los uréteres a la vejiga urinaria, obviamente para que allí se pueda almacenar y luego pueda ser eliminada a través de la uretra. Bien, para que esta cavidad se lleve a cabo, ¿sí? Los riñones van a contar con una vascularización muy significativa, ¿sí? Que va a facilitar que, a pesar de ser pequeños, ¿sí? Van a recibir aproximadamente un 20% del gasto cardíaco, ¿sí? O sea que el corazón va a bombear una determinada cantidad y el 20% es llevado, al ser filtrado la sangre, mediante la orina, ¿sí? Además, también se destaca toda la inervación de fibras nerviosas simpáticas que regulan otras actividades, por ejemplo, como la liberación de la renina, como hablamos anteriormente, el flujo sanguíneo renal o la reabsorción, por ejemplo, de sodio en las células tubulares. O sea que no solamente está la parte de la vascularización, la parte sanguínea, ¿sí? Ya que es un filtrado la orina, sino también la parte del sistema nervioso que va a hacer contraer o no, por ejemplo, las arteriolas, ¿sí? O va a influir en algún funcionamiento propiamente dicho del riñón, ¿sí? Desde el punto de vista macroscópico, ¿sí? Ya vamos a pasar a las estructuras, ¿sí? Desde el punto de vista macroscópico, los riñones son dos órganos ovalados con una indentación medial, ¿sí? Miden aproximadamente entre los 11 por 7 por 3 centímetros y pesan aproximadamente 150 gramos, ¿sí? Los riñones se localizan en la zona retroperitoneal, que quiere decir retroposterior al peritoneo, ¿sí? En la pared posterior del abdomen, ¿sí? En ambos lados de la columna, allí donde sería su ubicación. El riñón derecho suele estar algo más bajo que el izquierdo debido a que, bueno, hay un espacio que también están los otros órganos, más que todo el hígado, y hace que baje, ¿sí? La cara medial, digamos, de cada riñón va a contener una región como una fosa, sería llamada ilio, en la cual allí pasan las arterias, las venas renales,
los vasos linfáticos y el uréter, ¿sí? Que sería esa parte de ahí, ¿sí? Ahí está el uréter en gris y están las arterias y las venas renales, ¿sí? La estructura que forma el órgano y que, digamos, clásicamente se conoce como la corteza, ¿sí? Ahí están las partes. Ahora vamos a ver cada parte de este riñón, que también es importante que se conozca para poder entender su funcionamiento. Se conoce como la corteza externa, ¿sí? Y las regiones internas van a ser parte de la médula, ¿sí? O sea, como que se dividiría en dos, en corteza y en médula, ¿bien? La médula se va a dividir aproximadamente entre 8 y 10 masas de tejido que son en forma de cono y que son llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se va a originar en el borde entre la corteza, ¿sí? Y va a terminar en una papila, ¿sí? En lo cual estas se van a proyectar hacia el espacio de la pelvis renal, ¿sí? El borde externo de esa pelvis renal se va a dividir en cálices mayores y que se van a extender hacia abajo y se van a dividir en cálices menores, ¿sí? Que son los que van a recoger la orina de los túbulos de cada papila, ¿sí? A nivel microscópico se establece que tiene una unidad funcional, que sería la nefrona, ¿sí? Acá está. Acá tenemos los 3 pasos de ubicación en donde se encuentra esta unidad funcional, ¿sí? Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas y cada una es capaz de formar orina, ¿sí? Estas son las que se van a encargar del filtrado, ¿bien? A lo largo, digamos, que se va envejeciendo este riñón, ya sea por un envejecimiento normal habitual que sucede o por una lesión o por alguna enfermedad, el número de nefronas puede reducirse, ¿sí? Gradualmente. Y estas no se pueden volver a generar, son como las neuronas, ¿sí? No se regeneran. Pero la pérdida de estas nefronas no van a comprometer el funcionamiento renal. O sea que puede tener una patología en la cual disminuya su número de nefronas, pero no va a dar una patología el bajo número de nefronas, ¿sí? Es por otras cuestiones, ya que el riñón y las nefronas se van adaptando a esos cambios, si hay menos, se adaptan, o sea que van a filtrar más las nefronas que hay, pero no pueden disminuir un poco su funcionamiento, pero no a llegar a ser algo patológico, ¿sí? Es como que se adapta. Cada nefrona, ¿sí? Cada nefrona está formada por un agrupamiento de vasos capilares, ¿sí? Que es llamado glomérulo, por el cual allí se filtran grandes cantidades de líquido, ¿sí? Desde la sangre. Y por el túbulo, a lo largo en el líquido filtrado, se va a convertir en orina en su trayecto hacia la pelvis renal, ¿sí? O sea que van a pasar por los túbulos, ¿sí? El líquido filtrado, y luego se va a convertir en orina cuando va camino a la pelvis renal y luego obviamente a los uréteres, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos? Bueno, los capilares glomerulares se ramifican y se van a ir como juntando, ¿sí? Comparado, digamos, con otros capilares de otros sistemas, tienen una presión hidrostática elevada, que es aproximadamente 60 milímetros de mercurio. ¿Para qué saber esto? Porque en realidad el filtrado se realiza por el cambio de las presiones que genera. Y si hay una disminución en la presión, no se puede filtrar, ¿sí? O sea, hay algo que le imposibilite esa presión, hace que no se pueda filtrar. Por eso sí, es importante saber esto. Todo el glomérulo está cubierto por lo que se llama cápsula de Bowman, ya que es ahí donde se realiza el filtrado. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares van a circular hacia la cápsula de Bowman y después van a pasar al túbulo proximal, ¿sí?
Desde el túbulo proximal, el líquido filtrado va a seguir su camino hacia el asa de Henle. Allí va a descender hasta la médula renal, ¿sí? El asa de Henle está constituida por una rama descendente y ascendente, ¿sí? Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente del asa de Henle son muy finas, o sea que van a tener una parte fina y una parte gruesa del asa de Henle. Y una vez que pasa por la rama ascendente del asa de Henle, vuelve a la corteza renal, ¿sí? Ya sería una pared gruesa. Es lo que estoy explicando está en esta imagen que tenemos entre corteza y médula. Saber en qué parte está en la corteza y qué parte en la médula, ¿sí? En la parte más externa o interna del riñón, ¿sí? O sea que el asa de Henle tenemos una parte, acá está muy clara la parte gruesa y fina, ¿sí? Y cuál está en la corteza o en la médula. Bien. Bueno, la zona ascendente del asa de Henle va a volver entonces a la corteza renal y que sería la pared gruesa, ¿sí? Y allí se van a localizar una placa de células epiteliales que están especializadas, que se llama mácula densa, cuya función fundamental es eliminar renina. Es donde se encuentra este complejo de renina-angiotensina, ¿sí? Bueno, luego el líquido va a llegar al túbulo distal, que en la cual se va a encontrar en la corteza renal, y allí va a dirigirse, ¿sí?, al túbulo colector, ¿sí?, también cortical, ¿bien?, que tiene aproximadamente entre 8 y 10 conductos colectores corticales que se van a unir para formar uno solo, ¿sí?, un solo conducto colector mayor, que estos van a discurrir hacia el interior de la médula y se va a convertir en el conducto colector medular, o sea que pasa por un nombre y luego pasa por otro nombre similar, nada más que está en la médula. Estos conductos colectores se van a ir uniendo y formando progresivamente conductos cada vez mayores y que van a vaciar todo el contenido en la pelvis renal, ¿sí? Luego va obviamente a proceder directamente a los uréteres. Bueno, dentro de las características anátomo-funcionales del riñón, lo importante que hay que saber es la vasculatura, como decía anteriormente. La arteria renal va a entrar en el riñón a través del ilio, ¿sí?, y después esta se va a ramificar hasta formar las arterias interlobulares, ¿sí?, y obviamente las arteriolas aferentes, que terminan en los capilares glomerulares, donde se va a producir la filtración de la sangre, ¿sí? Como que está todo inervado por esta vasculatura, ¿sí? Los extremos distales de los capilares glomerulares van a formar la arteriola eferente, que va a llegar la segunda red de capilares formando otros capilares peritubulares, ¿sí?, que van a rodear los túbulos, ¿sí?, porque obviamente allí es donde van a realizar lo que sería la reabsorción hacia la sangre. Bien. Estas arteriolas participan en la regulación de la presión hidrostática, obviamente en lo que sería más que todo en la resistencia que tienen que generar con la arteriola aferente, ¿sí? Bien, y lo que tenemos que ver también ahora va a ser la fisiología y el mantenimiento del ambiente interno. O sea, ¿para qué, como resumen, para qué vamos a utilizar las arterias aferentes o eferentes? Bien, una va a ser la que entra y otra va a ser la que sale, pero ambas tienen su función dentro, digamos, lo que es la nefrona, ¿sí? Bueno, vamos entonces primeramente a qué se llama función renal, ¿sí?,
que serían todas las actividades que realiza el riñón o desarrolla el riñón para mantener el equilibrio, ¿sí? Como tiene la capacidad, digamos, de mantener la homeostasis líquida en nuestro organismo, tiene también la capacidad para depurar sustancias que circulan en el plasma sanguíneo. Esta actividad, la última, está relacionada con la capacidad que tiene el riñón para regular la concentración tanto de agua, de iones inorgánicos y también de la mantención del equilibrio y el ácido base, ¿sí? O sea que tiene una capacidad reguladora del medio líquido, ¿sí? Los riñones van a excretar productos, por ejemplo, como la urea, que es generada por el catabolismo de las proteínas, o el ácido úrico, producido a partir de los ácidos nucleicos, la creatinina. Son diferentes sustancias que son derivadas a medida, digamos, que se va produciendo reacciones o cambios metabólicos, ¿sí? Por ejemplo, la creatinina, que viene de la actividad muscular y de otros productos de las degradaciones musculares, ¿sí? Así que tienen como esa función principal, y lo que luego nosotros en el laboratorio vamos a valorar, analizar: urea, creatinina, ácido úrico, ¿sí? Entonces nosotros ahí vamos a poder ver el funcionamiento renal, ¿sí? Mediante esas determinaciones. Si esas determinaciones salen de sus valores, bien, estamos enfrente de que hay no una patología, sino, a veces puede demostrar una patología, pero que hay un desequilibrio renal que no está cumpliendo con el funcionamiento normal que debe tener. Bien, el proceso básico que hacen entonces los riñones es la formación de la orina, como tantas otras funciones, o sea que los riñones van a procesar un volumen de sangre grande por día. O sea que va a implicar que cada 24 horas los riñones filtren más de 60 veces todo el plasma sanguíneo, o sea que hacen 60 vueltas, si lo resumimos de esa manera. Pero obviamente, para que no haya una pérdida de líquidos grande, hay otros elementos que se van a depurar y que otros se van a reabsorber, ¿sí? Por eso mismo, la formación de orina se completa con la reabsorción y la filtración tubular, de forma que la orina contenga finalmente casi un 1% de la parte líquida filtrada, ¿sí? O sea, no todo lo que se filtra se desecha, ¿sí? Y no todo lo que pasa sobre ese filtrado se va a desechar. Algunas cosas se van a desechar y otras cosas se van a reabsorber de nuevo hacia la sangre, como metabolitos, sales, iones, ¿sí? Que obviamente pueden ser útiles en la sangre, ¿bien? Bueno, primeramente tenemos como proceso, tenemos primero filtración, que se realiza en el glomérulo renal, el 2, en la reabsorción, que se va a dar en los túbulos renales, la secreción, que también se da en los túbulos renales, y la excreción urinaria, que sería ya eliminación de la orina, se va a dar en la uretra, ¿sí? Este es un esquema que resume los procesos fundamentales de la producción de la orina. Como habíamos dicho, el filtrado glomerular, luego pasaría a la reabsorción, ¿sí? Tanto reabsorción y secreción tubular, y luego que se elimine la excreción, bien, que allí van a tener todo lo que sería de desecho, ¿sí? Si hablamos de la parte de la filtración glomerular, como resumen, la sangre va a llegar a la nefrona, ¿sí? Se va a filtrar en los capilares glomerulares, ¿sí? Luego va a pasar la reabsorción tubular, que es el paso del líquido filtrado en los túbulos renales, ¿sí? Se hace la reabsorción de sustancias útiles hacia la luz de la sangre, ¿sí? Luego la secreción tubular, a la inversa, a la luz de los túbulos,
que sería la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado, todo lo que no sirve, y luego la excreción ya con la formación de la orina, ¿sí? Para tener en cuenta, la filtración glomerular es un proceso pasivo, ¿sí? Ya que no tiene gasto energético para el organismo, no se gasta energía en un filtrado, así que es considerado un proceso mecánico, ya que están en juego las diferentes presiones, ¿sí? Principalmente la hidrostática, que viene de la arteria aferente y que es la que va a empujar, ¿sí?, a la sangre contra la membrana y a realizar el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces la arteria aferente es la que entra, la que ingresa, la primera que va a hacer empujar la sangre y generar el filtrado, ¿sí? La membrana del filtrado, ¿cómo es? Porque también tiene una estructura que no solamente nos sirve para saber cómo se filtra, sino también que tiene una estructura que hace que algunas cosas no se filtren, ¿sí? Y que nos va a servir para que luego nosotros estudiemos una patología particular renal, ¿sí? O si se empieza a dañar esa membrana, ya empieza a ser patológico y ya aparecen enfermedades renales a raíz de esa membrana. ¿Y por qué se daña? Bien, si está generando una presión, esta presión hidrostática que genera esta membrana, cuando hay cambios de presiones, que obviamente tienen que ver con la presión sanguínea del organismo, hace que esta membrana pueda empezar a fallar, ¿sí? Y por otras causas también, genéticas, por ejemplo. Tenemos entonces que la membrana constituye como una barrera que va a evitar el paso al túbulo renal de células que son casi siempre proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces no va a dejar pasar todo. Algunas cosas no va a dejar pasar, por eso se llama que la orina es un ultrafiltrado, ¿sí?, de la sangre. Y que está compuesto principalmente por agua y por elementos pequeños que circulan en la sangre. Por eso mismo esta membrana va a imposibilitar que pase, que se filtre sustancias grandes, ¿sí? Entonces va a constar de un endotelio capilar fenestrado, o sea, esta membrana va a tener una forma fenestrada, o sea, irregular, que tiene poros capilares cuyo tamaño va a impedir el paso de células o que no pasen las proteínas, porque las proteínas son de peso moleculares grandes, entonces solamente van a pasar algunas proteínas, ¿sí? Para hacer un paréntesis con respecto a las patologías, por ejemplo, por eso mismo, si en las orinas no es normal que aparezcan algún tipo de proteínas o haber proteinuria o que haya una proteinuria, entonces la función que tiene esta membrana es eso, que no haya proteinuria, que no pasen proteínas, que no haya proteínas de la sangre, como por ejemplo la albúmina, que no pase. Si nosotros ya empezamos a observar en la orina proteinuria o, mejor dicho, albúmina, o sea, albuminuria, que haya albuminuria en la orina, quiere decir que esta membrana está empezando a fallar. O sea que estos poros capilares ya están más grandes, en la cual permite el paso de estas proteínas. Y que obviamente estas proteínas se vayan perdiendo por la orina. Si se pierden por la orina, hay otras cosas que empiezan a fallar, ¿sí? Si se pierde albúmina, que es una proteína la que abunda en el plasma y que sirve de transporte, su principal función es de transporte, y si se pierde ya no va a poder transportar. O sea, va a haber menos proteínas para transportar. Y que haya menos proteínas para transportar va a implicar que haya sustancias que no lleguen al lugar donde tienen que llegar. Y bueno, eso van a traer aparejados problemas que van a ocasionar daños en nuestros sistemas, ¿sí?
pero lo que observamos es que esta membrana cumple una función primordial y que su estructura también es primordial para no generar una patología como es una proteinuria, una insuficiencia renal, ¿sí? Hay que ver de qué tipo, aguda, crónica, ¿sí? Y que en un análisis de orina se puede detectar, ¿sí? Con algunos elementos que nosotros podemos observar. Bueno, después también tiene una membrana basal, ¿sí? Que está situada entre la capa endotelial y la epitelial, que va a presentar un grosor de 240 y 340 nanómetros, ¿sí? Está constituida fundamentalmente por colágeno, glucoproteínas o proteoglicanos. Y esta composición que tiene hace que tenga una carga electronegativa, ¿sí? Que repele algunas proteínas o algunos elementos que están cargados negativamente, ¿sí? Y que quieran pasar o que ya hubiesen pasado, la barrera endotelial fenestrada, ¿sí? Por ejemplo, si la membrana de filtración glomerular está media dañada, pasan algunas proteínas. Bueno, hay otra capa que se llama membrana basal, que esta se va a encargar de tratar de repeler estas proteínas, ¿sí? Que no ingresen directamente a los túbulos, ¿sí? ¿Cómo lo hace esta membrana basal? Bien, tiene una composición, ¿sí? Distinta de colágenos, glicoproteínas, proteoglicanos y otras sustancias que hace que tenga una carga electronegativa. O sea que cuando se acerque una proteína con ese tipo de cargas, sabemos que son moléculas con cargas eléctricas, las van a repeler. Entonces no va a permitir que pase, ¿sí? Esa es otra manera, digamos, de evitar que pasen proteínas, ¿sí? Y después tenemos una membrana podocitaria. Sabemos que los podocitos son células renales que se encuentran allí y que tienen una función, ¿sí? Son células polarizadas que tienen una parte apical que está orientada, digamos, hacia el espacio de la cápsula de Bowman y otra hacia la lámina basal del endotelio. Estas van a presentar un citoplasma aplanado, ¿sí? Que va a emitir prolongaciones, ¿sí? Que van a abrazar a la lámina basal del endotelio y que van a constituir se llama como pies interdigitados, que van a contactar con otras células, o sea, con otros podocitos vecinos, para formar como una ranura pequeña a través de los cuales allí las moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos van a pasar por esa estructura del glomérulo tubular. O sea, es otra parte del filtrado, ¿sí? O sea, van a como formar como redes, digámoslo así, y en la cual ahí van a pasar solamente pequeñas moléculas y líquido, nada más, ¿sí? Por si acaso llegase a pasar una molécula grande, lo detenga ahí. Es como que pasa diferentes barreras para que no dañe, obviamente, y pase a la orina. Por eso mismo, cuando ya pasan a la orina es porque ya pasaron todos esos barreras, ya están todas dañadas, ¿sí? Bien, como resultado de este proceso de filtrado en las estructuras glomerulares, las moléculas de menos, digamos, de 3 nanómetros de diámetro, como el agua, la glucosa, aminoácidos, desechos nitrogenados, van a atravesar este filtro, ¿sí? O sea que pasa bastante cosas. Mientras que moléculas más complejas o con cargas eléctricas como las proteínas o oligoelementos también, van a permanecer en la sangre, no se va a filtrar, no van a aparecer en el ultrafiltrado, ¿sí? Por eso mismo resulta muy importante tener el mantenimiento de la presión coloidal osmótica, que es la presión que generan las proteínas para que también este filtrado se realice, ¿sí? Otra cosa, las proteínas, al estar en la sangre, generan una presión y se llama presión coloidal, ¿sí? Estas proteínas también hacen presión, porque es como que se van a
juntando, como no pasan estas barreras, es como que se van juntando, no tapan para el filtrado, pero generan una presión y que ayudan obviamente al filtrado glomerular, ¿sí? Bueno, hablamos más que todo ahora con el tema de las presiones, ¿sí? Como es un proceso físico-mecánico, dependía de las presiones. Los principios que rigen la filtración glomerular están establecidos más que todo por lo que sería la parte vascular, que son los que hacen lo que genera la presión, la sangre. Tenemos la primera, que es la presión hidrostática sanguínea, que es la presión de los capilares glomerulares, ¿sí? Que es la fuerza principal de empuje contra la barrera de filtración glomerular, y que por esta razón la presión sanguínea en el glómerulo renal es elevada de 55 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión hidrostática capsular, ¿sí? Que es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular, o sea, parte de la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta presión se va a oponer a la filtración, ¿sí? Y va a oscilar entre los 15 milímetros de mercurio, o sea que hay una presión externa, una presión interna, ¿sí? Bueno, había tenido un problema con el PowerPoint que se fue. Bueno, entonces estamos hablando con el tema de las presiones, ¿sí? Habíamos dicho entonces que hay una presión hidrostática capsular, que es la presión ejercida contra la membrana de filtración, que viene o está referida al líquido capsular, la genera el líquido capsular, y que se opone a la filtración, ¿sí? Y es alrededor aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Después tenemos la otra presión, que es la presión que le había comentado anteriormente, que es la coloidal, que esto se da en los capilares glomerulares, que es la presión que va a ejercer las proteínas en la sangre, ¿sí? Y esta tiende a recuperar el agua filtrada, o sea, tiende a recuperar lo que ya se filtró, y lo va a hacer a nivel de la cápsula glomerular, y más o menos es la que permanece más bien constante y es de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que estas presiones, ¿sí? Van a determinar el filtrado en sí, y que van a representar el resultado de la suma de las diferentes presiones que van a favorecer o que se oponen al filtrado glomerular, ¿sí? O sea que a nivel renal se va a generar una fuerza de empuje que va a ser muy elevada y constante, de unos 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Aproximadamente, ¿bien? Bueno. Después vamos a ver entonces, pasamos a la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Bueno, como antes había comentado, que el proceso glomerular estaba condicionado por estas presiones, ¿sí? Y que obviamente tiene que ser constante para garantizar un funcionamiento o la actividad funcional del riñón, y que obviamente sea eficaz. Pero la presión sanguínea glomerular va a depender también de la presión sanguínea sistémica, ¿sí? Por eso mismo es importante o se relaciona con la presión de la persona, sistémica del cuerpo, ¿sí? Pero no siempre van a ir paralelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mecanismos dentro de lo que es en el riñón que lo van a ir controlando, ¿sí? Como controles internos. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática glomerular, se va a producir más filtrado y en consecuencia más orina. Eso va a incluir que hay una reducción de la volemia, ¿sí? Líquido en plasma. Y eso va a incluir también que haya un descenso de la presión sistémica, ¿sí? Si baja la volemia,
va a bajar la presión sistémica, ¿sí? Se va a eliminar más orina, se va a producir más filtrado. Por lo tanto, el mantenimiento de esta presión capilar renal va a depender también de la regulación nerviosa y endocrina que son las que regulan también la presión sistémica, ¿sí? Tanto la parte nerviosa como endocrina regula el aumento o la disminución de la presión en general de la persona, del organismo, ¿sí? Pero como habíamos dicho que no siempre van paralela, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un sistema de autorregulación interno, ¿sí? Que es local, ¿sí? Y que garantiza que si esto aumenta la presión sistémica, directamente aumente la filtración para ayudar a bajar la presión, se filtre más sangre, se elimine más orina, ¿sí? Obviamente que eso va a depender también del funcionamiento renal, del funcionamiento endocrino y de muchos otros sistemas que están comprometidos para que todo salga como perfecto y no ocurra ningún daño al organismo, ¿sí? Bueno, estos controles o estas autorregulaciones tienen que ver con la estructura glomerular, que para mantener una tasa de filtración constante, la presión hidrostática capilar presente tenga mínimas diferencias, y lo va a regular una red de capilares que cuenta con un sistema, ¿sí? Que va a compensar estas diferentes fluctuaciones que puede sufrir la presión sistémica, la baja o la suba de presión de la persona, y que va a utilizar mecanismos de control distintos. Uno de los controles es el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, que actúa cuando las células de la mácula densa, que habíamos dicho, ese sistema que está cercano a la C. Henle y al túbulo distal, esta mácula, que es una serie de células que están capacitadas para secretar una hormona, estas células de la mácula densa en el túbulo distal van a detectar, por ejemplo, un incremento en sodio o de cloruro, y en respuesta a este incremento de electrolitos, estas células de la mácula densa van a secretar sustancias, ¿sí? Que van a vasocontraer, ¿sí? Y van a hacer que la arteria aferente, ¿sí? Contraída, haga disminuya la presión capilar glomerular, y por ende va a bajar la filtración, ¿sí? Se va a filtrar menos, ¿bien? Entonces va a eliminar diferentes tromboxanos, adenosina, va a liberar sustancias que van a hacer contraer esta arteria aferente, que es la del primer empuje, ¿sí? Bueno, eso sería como un control ya directo del riñón, ¿sí? Está ahí adentro la mácula densa. Después tenemos otros tipos de mecanismos que son más bien sistémicos o externos, se llaman o extrínsecos, que por ejemplo son los mecanismos neurogénicos, ¿sí? Que tiene que ver el sistema nervioso simpático, que va a tratar de mantener la homeostasis vascular sistémica independientemente de lo que ocurra a nivel renal, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, cuando el volumen del líquido extracelular es bajo, cuando sucede, por ejemplo, en los shock hipovolémicos, ¿sí? Cuando hay una hemorragia severa, que pierden sangre, disminuyen su volemia, o sea, disminuyen el líquido que tiene el organismo, el sistema simpático va a provocar también una vasoconstricción general de todos los capilares del cuerpo, y esto va a hacer que limite el flujo sanguíneo glomerular hasta el punto de dañar los riñones, ¿sí? Independientemente de que la autorregulación de la mácula densa empiece a liberar, no, o sea, es como que en estos casos patológicos, como sería un shock hipovolémico, daña el riñón, porque va a sobrepasar la autorregulación que tiene el riñón, ¿sí? Después teníamos el sistema renina-angiotensina,
en conjunto con la aldosterona, que frente a una caída, una disminución importante de la presión sistémica, o sea, cuando baja la presión de una persona, se le baja la presión, ¿sí? Se va a liberar renina, ¿sí? La renina, ¿qué hace? Va a hacer que pierda la capacidad de regulación intrínseca por diferentes vías, o sea que va a bloquear esa autorregulación renal que tiene. Entonces va a generar una actividad con el sistema nervioso y una retroalimentación dentro de los sistémicos, ¿sí? Sacando la autorregulación renal. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en las células de la mácula densa, frente a este descenso, ¿sí?, de filtración glomerular, se va a dejar de producir elementos vasoconstrictores. O sea que la va a bloquear a la mácula densa, ¿sí? Pero ¿por ayuda de quién? Por ayuda del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces no se va a contraer y obviamente va a haber un descenso en el filtrado glomerular, ¿sí? La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales en ambos riñones por minuto es lo que se llama TFG, ¿sí? Y que suele ser aproximadamente unos 125 milímetros por minuto, ¿sí? Eso más o menos es en los hombres, en las mujeres un poquito menos, que es de 105 milímetros por minuto. Esta tasa se mantiene relativamente constante, pero bueno, cuando hay alguna patología, estos niveles cambian, ¿sí? También se puede elevar, ya que el ultrafiltrado glomerular sería alto y va a tener obviamente una tasa alta, ¿sí? Y va a dificultar también la actividad de reabsorción tubular. Es como que no va a dar tiempo a que se reabsorban las cosas que necesita la sangre, ya que se filtra tanto y se elimina rápido, ¿sí? No da tiempo a la reabsorción, ¿sí? Eso en caso si es una tasa alta. Y si es muy baja esa tasa, va a haber un exceso de reabsorción en los túbulos y va a dificultar la excreción de los desechos. Es como a la inversa, ¿sí? De alguna u otra manera daña una parte. O no se termina excretando lo que se debe excretar o se está excretando de más, ¿sí? Dependiendo la tasa si es aumentada o es disminuida, ¿sí? Y que la tasa de filtración glomerular se verifica en un estudio que nosotros lo hacemos en el laboratorio, que se llama clearance, que puede ser clearance de cualquier sustancia que se filtre totalmente, como el clearance de creatinina, el clearance de glucosa, ¿sí? Dependiendo cuál sustancia querramos utilizar. Casi siempre se usa el de creatinina, ¿sí? Y por ese mismo motivo es que se utiliza para el clearance de creatinina la recolección de la orina de todo un día, de 24 horas, ¿sí? Esta tasa va a depender básicamente de 3 condicionantes, que es una, la presión hidrostática sanguínea, con la que el agua y los solutos son empujados contra esa membrana que habíamos dicho anteriormente, la membrana de filtración. Después también la longitud o la extensión de esta membrana de filtración y la permeabilidad de la misma, ¿sí? Si está dañada, no está dañada, ¿sí? En condiciones fisiológicas, la membrana glomerular va a presentar muy poca diferencia en su extensión o en su permeabilidad con respecto a la presión de filtración neta, es decir, que la presión total que va a promover la filtración. Bueno, otros aspectos que podemos tener en cuenta para el tema de el proceso de la filtración renal es que en el corpúsculo renal que se va a realizar, digamos, en el corpúsculo renal en la nefrona, lo primero es que va a tener una característica muy típica, estructural,
en la cual va a permitir esta filtración, ¿sí? Que van a repeler las proteínas o que van a dejar pasar las de menor tamaño, ¿sí? Por eso hablamos del tema del endotelio, ¿bien? Que es muy importante. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sucede en los túbulos. Bueno, acá hay otra foto que puse con respecto a la filtración, en donde se da en el glomérulo, ingresa por el túbulo renal, donde se va a ocurrir la reabsorción. Ahí están los capilares peritubulares y luego se va a excretar. Es como un resumen del mecanismo, a dónde se da la reabsorción. Bueno, ahora vamos a ver entonces los procesos de reabsorción. Bien, acá estamos. Bueno, aproximadamente se estima que cada 22 minutos la totalidad del plasma sanguíneo ha sido filtrado en los glomérulos. Esto quiere decir que los riñones van a filtrar aproximadamente 180 litros por día de plasma, ¿sí? Pero obviamente que el volumen de orina en 24 horas suele ser inferior a 1,5 litros, ¿sí? Dependiendo si tomamos o no agua, ¿sí? De lo que sería aproximadamente un 95% de agua y un 5% son las sustancias de desechos, ¿sí? O sea, casi siempre es más cantidad de agua. Por lo tanto, esta composición del ultrafiltrado glomerular durante su paso por los túbulos renales se va modificando, ¿sí? Y lo hace en su mayoría por el agua o por los oligoelementos filtrados que van a ser reabsorbidos y transportados a los capilares tubulares para ser nuevamente reutilizados. Pero a nivel tubular no solo se va a producir un proceso de reabsorción, también se va a producir, ¿sí? Desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renal también se va a reabsorber, ¿sí? Algunas sustancias que van a ser secretadas. O sea que es doble la reabsorción hacia la luz de los túbulos y hacia la luz de la sangre sería, ¿sí? De los capilares. Este proceso de reabsorción y secreción, o sea, reabsorción decimos cuando se pasa de los túbulos a la sangre y secreción cuando pasa de la sangre a los túbulos, ¿sí? Y permite que los solutos importantes, por ejemplo, como la glucosa, se recuperen completamente, mientras también que otras toxinas puedan ser eliminadas hacia la orina, ¿sí? Hacia la luz del túbulo. Estos, van a ser procesos que se van a ir adaptando y que varían en función a las necesidades fisiológicas. Se va a reabsorber menos o más glucosa dependiendo, ¿sí? O se va a secretar tal o cual sustancia dependiendo, ¿sí? Dependiendo cada organismo, que se requiere o que no, o que haya consumido o no. Si una persona está con un tratamiento farmacológico, seguramente va a haber mucha más secreción que reabsorción, ¿sí? Dependiendo qué tratamiento, qué droga, en cuánta cantidad. Bien, después casi todos los nutrientes del organismo como la glucosa y por ejemplo los aminoácidos también se reabsorben por completo porque tienen que tratar de mantener o restaurar las concentraciones plasmáticas que hay en la sangre dentro de un rango, ¿sí? De referencia, de normalidad. Por ejemplo, en los túbulos se van a reabsorber, ¿sí? Más del 90% del agua y del cloruro sódico filtrados. Y aproximadamente el 70% de potasio y el 80% de bicarbonato, ¿sí? A pesar de que el túbulo está involucrado en la reabsorción de diferentes productos, existe algunas diferencias estructurales que van a condicionar esta reabsorción, ¿sí? Casi siempre se da en lo que es la reabsorción, por ejemplo, de sodio y de potasio, de sodio y de agua,
que se ve condicionada a mecanismos, ¿sí?, en las diferentes regiones del túbulo, casi siempre son en las regiones terminales, ¿sí?, que van a permitir regular la cantidad de estos elementos reabsorbidos en función a las necesidades hídricas del organismo, ¿sí? O sea que según el agua vamos a reabsorber o no potasio, ¿sí?, o el agua, ¿bien? Como también los aminoácidos o las glucosas. Después también la parte de la actividad hormonal en los túbulos, por ejemplo, distal y colector, van a también condicionar la absorción de agua y de algunos iones para que se reabsorban en caso que se necesite, ¿sí? Bueno, tenemos, bueno, habíamos dicho, bueno, lo de las proteínas, que solamente los de bajo peso molecular se van a estar filtrando, ¿sí? El tema de la glucosa. Bueno, la glucosa, y también, por ejemplo, pasa con algunos aminoácidos y vitaminas que son también reabsorbidas en su totalidad en el túbulo proximal por un mecanismo de transporte activo secundario, ¿sí? Acá es donde hay que también refrescar la memoria con respecto a los transportes, ¿sí?, los tipos de transporte, contratransporte, transporte activo, transporte pasivo. Bien, porque las sustancias que pasan ya sea del túbulo a la sangre o de la sangre al túbulo, lo hacen mediante estos mecanismos por mecanismos de transporte, ya sea activo o pasivo, dependiendo, con cotransporte, en contratransporte, con bombas, ¿sí?, con ATP-tasas, bueno, utilizan diferentes mecanismos para poder pasar los solutos, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que la glucosa, los aminoácidos y vitaminas van a ser reabsorbidos casi siempre en su totalidad y lo va a realizar el túbulo proximal. Y lo va a hacer por un mecanismo de transporte activo pero secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que va a utilizar otra sustancia, o sea, un cotransporte con una sustancia, por ejemplo con el sodio, ¿sí? Entonces utilizan el sodio que va a salir o que va a entrar, casi siempre sale, para que la glucosa pase hacia la sangre, o sea, va a salir de la sangre y se va a ir al túbulo, y lo que va a hacer la glucosa aprovechar eso, ¿sí? Este mecanismo de transporte que utiliza casi siempre el sodio son bombas, ¿sí?, u otras formas que tengan que ver con proteínas que están situadas allí, ¿sí? En general, la máxima absorción, digamos, de los elementos como la glucosa y los aminoácidos se produce también en otra de las partes, que sería los túbulos contorneados proximal, ¿sí? Allí también los aminoácidos van a salir por difusión pasiva o facilitada, o sea que utiliza algún tipo de canal, al líquido intersticial. Los elementos que utilizan las bombas de transporte, por ejemplo, como sodio y potasio, ¿sí?, o hay otros que utilizan canales de cloro también, van a utilizar, digamos, como estos medios para poder reabsorberse, ¿sí? Como habíamos dicho entonces, la glucosa es como el elemento, como el que más se estudia también con respecto a su reabsorción, ¿sí? Aproximadamente se reabsorbe o se filtra, digamos, vamos a hacer la explicación de la glucosa porque también sirve para la parte entender por qué aparece glucosa en la orina o aparece por qué aparece mucha glucosa en plasma, ¿sí? Bueno, aproximadamente se filtra 180 gramos de glucosa cada día en el riñón, ¿sí? En la cual el 99% es reabsorbida a nivel tubular, o sea que vuelve a la sangre casi toda. Este proceso ocurre a diferentes niveles en el mismo túbulo, ¿sí?
ya que la glucosa no difunde a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces lo tiene que hacer a expensas de otros solutos como transportadores de membrana, ¿sí? Tanto de sodio, otros transportadores específicos de glucosa que se llaman CGLT, ¿sí? Que son transportadores que están unidos a sodio y hacen transportar la glucosa, ¿sí? Es como que aprovechan el transporte. El 90% de la glucosa se va a reabsorber en el segmento contorneado del túbulo proximal, ¿sí? O sea que casi siempre se absorbe ahí en el túbulo proximal y utiliza, como habíamos dicho, los transportadores CGLT2 y luego la gran mayoría, el 90% con ese transportador. Y después si no utiliza otros transportadores como el CGLT1, pero la glucosa no usa mucho, solamente el 10% de glucosa utiliza este transportador, ¿sí? Pero en la parte descendente del túbulo proximal, una parte más bien arriba, ascendente, y la otra descendente, ¿sí? Estamos hablando del túbulo proximal. Estos transportadores son proteínas, ¿sí? Que están compuestos de proteínas, que están situadas en la membrana, ¿sí? de las células tubulares, y que utilizan el movimiento del sodio. Obviamente que el sodio, como al ser un ion, va a utilizar un gradiente electroquímico para que la glucosa entre a las células del túbulo, ¿sí? La unión del sodio que establece, digamos, en el interior con las células de los transportadores va a generar un cambio de conformación y que va a permitir que la glucosa se una al mismo tiempo que él se une, ¿sí? O sea, es un proceso que realiza este transportador para pasar sodio y glucosa, ¿sí? Entonces, se va a generar un balance, ¿sí? A través de estos transportadores, porque van a llevar dos moléculas, tanto de sodio, va a llevar dos moléculas de sodio y una de glucosa, ¿sí? Pero obviamente hay un valor que se puede tener de estos transportadores, un valor máximo de transportadores de glucosa que hasta aproximadamente pueden retener 320 miligramos de glucosa, ¿sí? Aunque obviamente no todas las nefronas, si sumamos todas las nefronas, ¿no? Pero sí, no todas las nefronas van a tener un mismo índice para saturar estos transportadores, ¿sí? Por lo que se dice que el umbral de glucosa se va a situar aproximadamente dependiendo de la carga tubular, y que es en este caso de 220 miligramos por minuto, que va a equivaler a una concentración plasmática de 180 miligramos, ¿sí? Por eso se llama que es el umbral renal de la glucosa, ¿sí? Cuando estos transportadores, ¿sí? Se saturan, porque hay mucha glucosa en plasma, se filtra toda la glucosa, ¿sí? Se filtra la sangre y está todo en el túbulo, ¿sí? Y si están todos esos transportadores en las membranas de los túbulos y tienen que pasar de nuevo a la sangre. Pero si esos transportadores se saturan, bien, va a pasar hasta una determinada cantidad, que es los 180 miligramos o 220 miligramos por minuto, ¿sí? Que sería una concentración plasmática de 180 miligramos por decilitro. Si pasa directamente, no va a pasar más glucosa hacia la sangre. ¿Qué va a ocurrir? Que tengamos glucosuria, porque esa glucosa va a seguir para excretarse, ¿sí? Entonces hay ya un problema no renal, sino es un problema que hay una persona que es diabética, que está superando los transportadores, lo tiene colapsado y termina eliminando glucosa por la orina, ¿sí? Es lo que sucede cuando es una persona diabética, que a lo largo del tiempo termina teniendo problemas renales por este mismo hecho de colapsa los transportadores siempre, ¿sí? Y obviamente se va a reabsorber un montón de glucosa
digamos, se va a filtrar un montón de glucosa hacia el túbulo. ¿Por qué? Porque hay un montón de glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 180 de glucosa, seguramente va a aparecer glucosuria, ¿sí? Es como el umbral renal que tiene. Cuando tenemos en plasma 180 miligramos ya de glucosa, ya va a tener glucosuria, ¿sí? Pero tenemos esa franja de, si el valor de referencia de la glucosa es de 70 a 110, entre 110, o pongamos 115 y 180, no va a aparecer glucosuria, ¿sí? Va a tener una glucosa aumentada, está propenso a una diabetes, por ejemplo, y no está todavía colapsado su parte renal, sus transportadores, no están colapsados todavía, ¿sí? Van a estar colapsados cuando supere esos 180 miligramos por decilitro en plasma, ¿sí? Bueno, la reabsorción de glucosa está sujeta, como habíamos dicho, a estos transportadores tubulares, y la cantidad reabsorbida por unidad de tiempo va a constituir, digamos, el transporte de la glucosa, que va a estar expresada en miligramos por minuto, ¿sí? O sea que primeramente va a alcanzar el máximo de transporte tubular, y luego se puede ir haciendo constante a medida que vaya pasando la sangre, ¿sí? El filtrado. Bueno, después tenemos la regulación de iones. Bueno, eso como principal episodio que pasa en el túbulo proximal, el tema de la glucosa, y entender un poquito la relación con la parte química, ¿sí? Y cuando observamos glucosa en orina. ¿Qué es lo que pasa cuando observamos glucosa en orina? Cuando hay glucosuria. Bueno, pasa eso. Cuando nos marca la tira reactiva glucosa, bueno, puede pasar eso. Obviamente que para dictaminar que hay glucosuria tenemos que descartar otras cosas que tienen que ver con la preanalítica, el cuidado de las tiras reactivas, por ejemplo, para que no dé un falso positivo de glucosuria, ¿sí? Primeramente saber el valor en plasma cuánto tiene, una de los indicios que podemos tener en cuenta, y otras cosas que podemos ver en la orina que nos pueden dar que tiene glucosa. Bien, bueno, vamos a ver entonces la reabsorción de iones y agua. Por ejemplo, estos elementos y también algunos nutrientes que son reabsorbidos a nivel también del túbulo proximal, actúan por diferentes mecanismos. Por ejemplo, el agua seguirá un proceso de transporte pasivo, ¿sí? Por arrastre osmótico, o sea que el agua va a ingresar por ósmosis, ¿sí? Donde haya más soluto va a tratar de disolver, no sería disolver, de disolver la parte más concentrada. O sea que el agua se va a mover según donde haya mayor concentración de solutos, ¿sí? Si en los túbulos hay más concentración de solutos, el agua va a entrar. Si en la sangre o en los capilares hay mayor concentración de soluto, ¿sí? O hay poca agua, digamos así, el agua va a salir, ¿sí? Y después lo que va a funcionar con respecto a iones y otros nutrientes no van a ser obviamente por ósmosis, porque solamente el agua lo hace, sino que van a utilizar transportadores como la glucosa, ¿sí? Que van a requerir energía, ¿sí? Esta energía va a ser aportada, ¿sí? por algunos intercambios que va a realizar el sodio con el potasio. Entra sodio, potasio y tenemos tantos ATP, bueno, lo que se veía al inicio con respecto a los intercambios de sodio y potasio, o la bomba sodio y potasio. Bien, entra 2, salen 3, bueno, ¿y cuántos ATP da? O sea, ATP, energía, bueno, lo van a utilizar
estos tipos de nutrientes. Bueno, la actividad del túbulo entonces dependía, digamos, principalmente de la presión osmótica, era uno de las presiones, que era el fluido similar al del plasma, pero que está dentro de los túbulos, ¿sí? Obviamente que las proteínas y los elementos que participan en este mantenimiento de la presión osmótica no van a atravesar la barrera glomerular en el túbulo, ¿sí? O sea que va a generar una presión isoosmótica, o sea, igual, equilibrada con el plasma, y que está condicionada fundamentalmente por el agua y la sal, ¿sí? Que obviamente va a venir del ultrafiltrado. Bueno, ahora vamos a ver cómo se da el transporte de sodio, que son uno de los más importantes. La reabsorción de sodio habíamos dicho que... Acá está el tema de los líquidos. Bueno, la reabsorción de sodio es el principal motor para el transporte de muchas sustancias, ¿sí? Es como el que se encarga de ayudar o de impulsar, ¿sí? O que utilizan su propio transporte, ¿sí? Y que utiliza estos intercambiadores de sodio que están en los túbulos, ¿sí? Por eso mismo el sodio es el catión más abundante en el ultrafiltrado, y en función de la región del túbulo donde se reabsorba, parte del sodio va a entrar por difusión facilitada, o sea, mediante una proteína o por la bomba sodio-potasio, y a través de canales que van a estar situados en el túbulo, ¿sí? O sea, en la cara apical. El mayor porcentaje de sodio se va a reabsorber en la región proximal del túbulo, utilizando también otros mecanismos como el transporte activo, ¿sí? Bueno, pero si usamos con difusión facilitada es ya un transporte activo y obviamente que requiere gasto energético, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser ese transporte? Mediante la bomba, casi siempre sodio, potasio, ATP-tasa, ¿sí? A partir de ahí el sodio va a ser arrastrado por el agua hacia los capilares peritubulares. Ese arrastre lo va a favorecer porque obviamente el agua va a fluir rápidamente por las diferentes presiones que hay desde el intersticio, que es muy baja, y la presión osmótica hacia un capilar que al contener proteínas es alta, ¿sí? Bien, hay que también recordar que esa bomba sodio y potasio, ¿sí? Con la ATP-tasa, y la ATP-tasa es una enzima que va a sacar, como habíamos dicho antes, 3 sodios a la vez que ingresan 2 potasios, ¿sí? Y eso obviamente va a generar no solamente energía, como habíamos dicho anteriormente, un gradiente electronegativo intracelular que va a ayudar a otros solutos a ingresar o salir, ¿sí? Como por ejemplo la reabsorción del cloro, que también se produce por vía paracelular, ¿sí? Que no requiere energía para su transporte, ¿sí? Y lo va a hacer casi en el último segmento del túbulo proximal. También se va a reabsorber el cloro, y también en el asa de Henle, ¿sí? La primera parte del asa de Henle. Pero bueno, lo que va a utilizar es también, aparte de utilizar una vía paracelular sin gasto de energía, sino también un cotransportador con sodio, cloro y potasio, ¿sí? Aprovecha el movimiento de estas cargas que entran y salen para poder ingresar 2 cloros cada vez que haya este fluido de sodio y potasio, ¿sí? Bueno, el transporte de agua va a ser casi siempre en el asa de Henle, ¿sí? Allí hay una permeabilidad de las células de los túbulos, y la función primordial que tiene de concentrar la orina en función, digamos, a la dinámica de la reabsorción del agua, y que lo va a hacer mediante un mecanismo de intercambio de contracorriente. Por eso mismo el asa de Henle tiene esa parte allí, de esa forma, en la cual va a ocasionar que las nefronas se dispongan también tan dispuestas de una manera tal que allí es donde más se concentre la orina, ¿sí?
Bien. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos que en el asa de Henle hay un segmento delgado y que va a dar continuidad obviamente al tubo proximal y que está formado por células que son muy delgadas, contienen poca mitocondria, o sea que no va a tener tanta energía y en consecuencia obviamente tienen una menor actividad metabólica, ¿sí? Sin embargo, en la rama descendente sigue estando presentes unos, sí, digamos, canales, ¿sí? Unos canales, los canales están hechos de proteínas que se llaman acuoporinas, que son muy pocas, son muy escasas y que esto va a imposibilitar que se reabsorba el agua a ese nivel del asa, ¿sí? Por eso mismo es donde más se concentra la orina, ¿sí? Porque después hay otros lados, ¿sí? Por eso tenemos una densidad elevada. El agua en el asa de Henle más que todo se va hacia afuera, no queda en el túbulo y es por eso donde se concentra, no solamente por la estructura que tiene, que queda como dos asas paralelas, sino no tiene acuoporinas, o sea, no deja, no hay canales de acuoporina para que ingrese agua, ¿sí? Por eso es donde más se reabsorbe, donde más concentrada se vuelve la orina, ¿sí? Bueno, después otro elemento que es muy importante en el asa de Henle es la reabsorción de la urea. Habíamos dicho que la urea es la principal producto final del metabolismo proteico, ¿sí? Y es eliminada obviamente por la orina. Por una parte va a ser reabsorbida en la rama ascendente del asa de Henle, ¿sí? Y ahí va a contribuir a aumentar la concentración de solutos en el espacio extracelular. La excreción no está solamente determinada por esta filtración glomerular, sino también por la reabsorción tubular que le permite ser importante en la producción de la orina concentrada y en el mantenimiento del agua corporal. Bueno, acá tenemos la parte del transporte en el túbulo contorneo distal y el túbulo colector, que serían las últimas partes, ¿sí? Mientras que, bueno, habíamos dicho que en el túbulo proximal y en el asa de Henle la dinámica, digamos, de los solventes y los solutos estaba condicionada solamente por la disponibilidad de transportadores. En esta porción, digamos, de la nefrona se va a regular la reabsorción de los elementos en función de los requerimientos homeostáticos. O sea que la primera parte tiene que ver la reabsorción, ¿sí? O la secreción según los transportadores que haya, los canales, las bombas, ¿sí? Pero en esta parte de lo que es la parte del distal y del colector van a estar reguladas según los requerimientos homeostáticos. Si se requiere más sodio, se va a absorber más sodio. Si hay que eliminar más agua, se saca el agua, ¿sí? Va a depender. Y más que todo también de una regulación endocrina, ¿sí? O sea que acá también va a empezar a jugar el papel endocrino y va a adaptar la excreción o la reabsorción de agua y de otras sales según las necesidades hídricas que esté pasando en ese momento el organismo, ¿sí? Por ejemplo, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a inhibir, por ejemplo, la secreción de agua. O sea, si se empieza a eliminar, ¿sí? Es como que va a llegar un mensaje en lo cual va a decir, bueno, vamos a eliminar la antidiurética. Esto va a hacer inhibir la secreción de agua y obviamente va a disminuir la producción de orina al regular, digamos, la cantidad de acuoporinas, ¿sí? O sea, de estos canales permeables para la reabsorción de agua. Cuando el cuerpo está sobrehidratado,
¿sí? Va a descender la osmolaridad del líquido extracelular y en paralelo va a descender la secreción de esta hormona antidiurética, ¿sí? ¿Quién la elimina? La hipófisis posterior, ¿sí? Por eso lo hormonal también va a estar regulado por lo nervioso. Y en consecuencia de esto, los túbulos colectores, ¿sí? Van a hacer que estas acuoporinas no funcionen, o sea, bloquearlas, y por ende que se excrete más agua, ¿sí? O sea que la antidiurética va a aumentar la reabsorción de urea a nivel de los túbulos colectores y obviamente la reabsorción o no de agua. Bien. Después hay otras hormonas como la aldosterona que va a actuar en la reabsorción del sodio, ¿sí? Aproximadamente el 5% del sodio filtrado va a ser reabsorbido gracias a la acción de la aldosterona, o sea que termina de reabsorberse gracias a la aldosterona, y que esta está relacionada mucho con la presión arterial, ¿sí? Entonces va a ejercer una actividad importante, ya que, primeramente esta aldosterona se sintetiza en la corteza de las suprarrenales, o sea, de las glándulas suprarrenales, y tiene un efecto en el riñón, digamos, muy incisivo y muy específico, ¿sí? Y va a impactar directamente en los túbulos contorneo distal y en el túbulo colector, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a colocar, o sea, cuando se una esta aldosterona a sus receptores, va a provocar la actividad de las bombas de sodio y potasio, ATP-tasa, y va a hacer que se reabsorbe sodio y cloro, ¿sí? Y también puede reabsorberse agua mediante las acuoporinas y obviamente va a hacer salir potasio hacia la zona luminal del túbulo, que luego va a ser excretado en la orina, ¿sí? También es un problema importante para analizar y ver allí cuándo se está perdiendo potasio. Hay que ver si es un problema renal, ¿sí? Después tenemos otra sustancia que se llama péptido natriurético, ¿sí? Puede ser arterial o auricular. Este péptido también forma la familia de una actividad hipotensora, ¿sí? ¿Sí? Y que está sintetizado en los miocitos, tanto auriculares o ventriculares del corazón, ¿sí? ¿Qué efecto tiene? Va a disminuir la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona, a nivel terminal obviamente, en los últimos túbulos, y va a inhibir la expresión de los transportadores, tanto de sodio como también inhibir la secreción de la antidiurética. Bien, disminuye la secreción de aldosterona también, ¿sí? O sea, algunas, como estos péptidos, van a influir en hormonas, ¿bien? Después otras son la hormona paratiroidea, que va a actuar también a ese nivel, aumentando la reabsorción de calcio, principalmente también en el contorneado distal, en el túbulo distal, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ir, sí, ya me falta poquito, bueno, y por último lo que sería la secreción, digamos, de sustancias, ¿sí? El plasma contiene diferentes metabolitos y elementos que obviamente no son útiles para el organismo y que van a ser eliminados en esta parte terminal, ¿sí? La forma directa es no obviamente reabsorberlos a partir del ultrafiltrado, ¿sí? Pero a veces, ¿qué sucede? En ocasiones pueden no ser reabsorbidas, pero hay elementos que son útiles también en el plasma y van a ser secretados hacia la luz de los túbulos para ser luego excretados en la orina, ¿sí? Como por ejemplo sustancias como ionamonio, creatinina, potasio o hidrógenos, ¿sí? Ion hidrógeno o hidrogeniones. Hay algunos ácidos y bases orgánicas que también son secretados y que
van desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular, o sea, para ser eliminados en la orina. Después también hay otras que se han producido como resultado de alguna metabólica en algunas células, como el bicarbonato, que son secretadas obviamente para ser eliminadas por la orina. Bien, o sea que si tenemos alto bicarbonato en plasma, nuestro pH sanguíneo va a aumentar y vamos a tener, en realidad su pH sanguíneo va a disminuir y vamos a tener acidosis. Por eso mismo esta parte tiene que ver con la parte del medio interno, cuando se analiza acidosis o alcalosis metabólicas, que se da en pacientes, la acidosis en pacientes diabéticos. Por ejemplo, también cuando consumimos medicamentos que forman metabolitos y que están unidos a proteínas transportadoras y obviamente no son filtrados, por lo tanto después se tienen que secretar en la parte de los capilares peritubulares, tienen que secretar de alguna manera, ¿sí? No es que hay sustancias que sí se filtran solas, pero hay otras que están unidas a membranas plasmáticas, como la albúmina, entonces se tienen que eliminar. Bueno, otra de las cosas que es la relación anátomo-funcional de las diferentes partes, ¿sí?, de la nefrona. ¿Sí? Teníamos el glomérulo, luego pasamos al túbulo proximal y tener en cuenta, digamos, que bueno, para hacer como un resumen, que en él se va a realizar la reabsorción y la secreción de casi todos los principales solutos, ¿sí? Además también se va a reabsorber el 70% del agua filtrada. Es el motor fundamental, digamos, de todos los procesos y movimientos de arrastre. Va a ser el sodio por las bombas de sodio-potasio que están ubicadas en la membrana vasolateral de sus células, ¿sí? Había un dibujito acá que había colocado para que tengamos en cuenta con respecto a la permeabilidad, ¿sí? Lo que decimos transcelular, paracelular, membrana apical, cuál es la membrana lateral, membrana basal, para ubicarnos cuando nos referimos membrana apical, lateral, hacia dónde va el soluto, más que todo. Bueno, entonces el sodio ahí es como que juega un papel muy importante en lo que es el tubo proximal, ¿sí? Lo hacen mediante contratransporte para el tema de la reabsorción de la glucosa, aminoácidos, fosfatos o sulfatos, ¿sí? Y que este tipo de transporte va a presentar una saturación, ¿sí? No es que es libre, ¿bien? Significa que a partir de cierta concentración de soluto en plasma, que se va a llamar umbral, todo exceso en la filtración se va a excretar, ¿sí? Mientras no alcance el umbral, todo filtrado va a ser reabsorbido. Eso tiene que ver con la glucosa. Y en la parte final del proximal va a haber un aumento de la concentración de cloruro y hace que junto al sodio forme lo que es el cloruro de sodio por las uniones intercelulares. O sea que el sodio, pobrecito, lo tienen de acá para allá según lo que se requiera. ¿Ves? En este caso el cloruro se va a unir al sodio para formar una sal y ahí poder pasar por las uniones intercelulares, ¿sí? Con respecto a la secreción en el túbulo proximal, se va a producir, digamos, secreciones de todos los ácidos y las bases orgánicas que haya en el organismo, toxinas, drogas y como excedentes de productos que circulan en el plasma, como por ejemplo el urobilinógeno, que es el que da el color a la orina, ¿sí? Después también se va a reabsorber casi el 70% del agua filtrada, ¿sí? Se va a realizar en condiciones de isotonicidad, ¿sí? Se va a establecer allí un gradiente osmolar entre la luz tubular y el espacio vasolateral, y allí donde se van a acumular todas las sales, ¿sí?, por la actividad de la bomba sodio-potasio.
Y el incremento de la presión de agua en este espacio se supone, digamos, que va a ser hacia el capilar, ¿sí? O sea que va a favorecer hacia afuera del túbulo. Bueno, después viene el haz Henle, ¿sí? Acá está. O sea, el haz Henle, después digo una acotación que quería decir con respecto a esto. El asa de Henle tenemos la rama descendente, que es delgada, ¿sí? Y se va a caracterizar por su alta permeabilidad al agua y nula reabsorción de cloruro, ¿sí? O sea que va a ser impermeable también a la urea, ¿bien? Y después tenemos la delgada, la ascendente delgada, ¿sí? Que se va a caracterizar por impermeabilidad al agua y la permeabilidad al cloruro de sodio, ¿sí? Y que obviamente va a salir según el gradiente químico, ¿sí? Y también la urea va a entrar por gradiente químico, ¿sí? Es como que de la rama descendente tenemos la parte delgada y la rama ascendente la parte delgada también. Y después tenemos la rama ascendente gruesa, que se va a caracterizar por su impermeabilidad al agua, tiene una alta actividad de las bombas vasolaterales de sodio y potasio, ¿sí? Y también va a tener un contratransportador de sodio-potasio con los cloruros, ¿sí? Que obviamente va a sacar estos iones del túbulo, por lo que el líquido tubular se va a hacer aún más hipotónico, ¿bien? Y que también acá va a estar involucrada la ADH, o sea, la aldosterona, que lo va a estar activando todo este mecanismo, ¿sí? Bueno, después tenemos el último, el túbulo contorneado distal. Igual todas estas imágenes, para que después las puedas leer, van a estar en el material digital. Después tenemos el túbulo contorneado distal. Bueno, en la superficie apical de este túbulo vamos a encontrar contratransportadores de sodio y cloruro, ¿sí? En la parte vasolateral nos vamos a encontrar con intercambiadores de sodio y calcio, ¿sí? O sea que allí se va a suponer una reabsorción de sodio y una secreción de calcio, y que va a depender del contratransportador de sodio y cloruro. También va a haber bombas de sodio y potasio, de calcio y también de magnesio. La mácula densa también va a estar involucrada aquí en este túbulo, ¿sí? Que se va a encargar de analizar la concentración tubular de sodio, ¿sí? Que cuando aumente se pueda liberar la renina y obviamente haga el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y el último, que es el colector, ¿sí? Ese túbulo está encargado, digamos, de tener segmentos con transportadores y canales que están regulados hormonalmente, ¿sí? Según los requerimientos homeostáticos. En la parte apical se va a expresar canales específicos de sodio que van a estar regulados por una hormona, en este caso la aldosterona. Van a tener canales específicos de potasio que van a favorecer su secreción y que son activados por la aldosterona o inhibidos por algún hidrogenión, ¿sí? Va a haber contratransporte entre cloruro y potasio, no con tanta actividad como en otros sectores. Y vamos a encontrar también bombas de sodio y potasio en la parte de la región vasolateral, ¿sí? De este túbulo, que están reguladas también por la aldosterona y por otras células, ¿sí? Que se llaman células intercalares de tipo A, que van a intercambiar sodio con hidrogenión y cloruro con bicarbonato, y también van a haber aquaporinas, ¿sí? Que van a permitir el ingreso de agua. Y por último, las funciones endocrinas del riñón, ¿sí? Que obviamente el riñón participa en la regulación, digamos, de la glucosa en diferentes niveles, pero fundamentalmente por la actividad de la gluconeogénesis, como había comentado al principio,
mediante el manejo renal de insulina. O sea que junto al hígado, en el riñón se va a producir gluconeogénesis para obtener glucosa en situaciones de ayuno, como había explicado anteriormente también. O sea que las células de la médula renal van a poseer glucosa 6-fosfato, permitiendo que se genere glucosa a partir de lactato, glicerol, aminoácidos, ¿sí? O sea, cuando se verifica, por ejemplo, que hay mucho lactato en plasma, nos está indicando que esa glucosa no se está utilizando para el organismo, ¿sí? Supongamos que tiene baja glucosa, tenemos alto el lactato, que se mide también como parte de la química, en algunos casos, en situaciones donde el paciente está muy mal o grave, y se verifica que el lactato es muy elevado, o sea que no se está haciendo gluconeogénesis, no se está sacando glucosa de ahí para llevarlo, por ejemplo, al cerebro, que es el principal órgano que utiliza glucosa pura. O en situaciones de acidosis, ¿sí? Que el paciente debe realizar una gluconeogénesis renal, y que lo puede hacer a nivel renal o también a nivel hepático, ¿sí? Por eso mismo se valora. Después, bueno, tenemos otras acá, como habíamos dicho antes, la eritropoyetina, la renina o la hidroxilación de la 25, de la vitamina D, ¿sí? Para el funcionamiento de la parte hormonal sería, o que desde ahí también están situadas las funciones endocrinas en el riñón por estas hormonas. Bueno, estaría entonces lo que sería la parte del el sistema renal, ¿sí? Lo importante de esto, en resumen, primeramente, qué es la nefrona, cómo se ubica, las partes, en dónde se reabsorbe más agua, en dónde no, cómo. Quizás no es saber los nombres, pero sí entender el proceso, cómo se forma la orina y por qué tenemos glucosa, por qué nos aparece glucosa, por qué nos puede aparecer proteína, ¿sí? Está basado, más allá que es mucha información, pero está basado en eso, en saber orientarnos frente a diferentes situaciones que podemos observar en un análisis de orina o en un análisis de química, orientarnos qué puede llegar a estar sucediendo dentro de ese organismo, por ejemplo, a nivel renal, ¿sí? Si se reabsorbe, si no se reabsorbió, si se está excretando más, si se absorbió de más o no, si sabemos que el sodio influye en casi todo la entrada o salida de solutos, bueno, a ver, si se disminuye el sodio, ¿qué pasa? Si hay más, si hay menos, ¿sí? Para eso sirve. Si la orina es más concentrada, menos concentrada, ¿por qué será? ¿Dónde puede haber un daño? Con respecto a las patologías renales, bien, ¿en dónde pueden estar los daños que nos pueden dar una patología? En los túbulos, en la filtración, ¿en qué parte? ¿Sí? Enfocar el análisis y el estudio de la función renal hacia eso, hacia donde a donde está dirigido, que debemos aprender. Pero se ve como un todo, como algo generalizado. No se, digamos, se puede dividir para estudiar, pero se tiene que interrelacionar plasma, orina, solutos, sustancias, ¿sí? Sería todo entonces.